Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida al canal. En esta ocasión les quiero platicar o dar algunos consejos sobre cómo empezar a leer en inglés. Les quiero contar mi experiencia de cuando yo empecé a hacerlo y también algunas recomendaciones por si no saben por dónde empezar. El primer consejo es que eviten escoger un libro de fantasía como su primer lectura en inglés. Esto porque puede llegar a ser abrumador el adentrarse a un mundo mágico el cual desconocen cómo funciona exactamente, y los autores siempre suelen dar la introducción en los primeros libros y esto puede ser un poco complicado de entender, así como también diferenciar las palabras ficticias que los autores inventan para contar su historia de las palabras que realmente están en inglés pero de las cuales desconocemos su significado. Todo esto en conjunto nos puede llegar a frustrar bastante porque no estamos entendiendo lo que nos quiere decir el texto y que dudemos de nuestras capacidades. Yo les quiero recordar que sí pueden lograr leer en inglés, simplemente hay que bajar un escalón para poder cimentar bien las bases y que después de ello podamos pasar a algo un poco más complicado. Les cuento esto porque la primera vez que yo quise leer un libro en inglés, escogí por error empezar con la serie de Los Cazadores de Sombras, con el primer libro que es Ciudad de Hueso, y no les voy a mentir, no pude pasar de esta primer página. De hecho, recuerdo haber llegado como hasta por aquí y lo dejé porque me desesperé bastante el no poder entender qué es lo que estaba sucediendo. Y el libro que realmente terminé leyendo como mi primer libro en inglés fue esta copia de Harry Potter y la Cámara Secreta que me regaló mi hermano, porque se me hizo más sencillo debido a que ya conocía la historia. Pero de esto les voy a contar un poco ya más adelante cuando les esté dando las recomendaciones. También recuerdo que cuando yo empecé a leer en inglés, realmente lo que hice fue descargar Twitter, o lo que alguna vez fue Twitter, y empezar a seguir a los artistas que a mí me llamaban la atención para poder aprender como la forma en que ellos se expresaban, aprender este famoso slang y todas esas cosas, lo cual siento que me ayudó bastante porque al ser Twitter pues no habían mensajes o textos muy largos y podía empezar a descifrar un poco más los textos. El consejo número 2 es que cuando estén leyendo en inglés se concentren en el sentido general de la frase o la oración que están leyendo y que eviten tratar de buscar el sentido o el significado de cada una de las palabras que componen la oración. Esto porque, les pongo un ejemplo, en inglés existe algo llamado phrasal verbs, los cuales son verbos compuestos y dependiendo de las partes que lo conformen van a cambiar su significado. Y si van a querer ir descifrando el significado de cada palabra, lo que va a suceder van a ser dos cosas. La primera es que toda su atención se va a dispersar, provocando que no se concentren en la historia. La número 2 es que se van a confundir un poco y no van a recordar qué es lo que está pasando en el momento. Y lo único que va a pasar es que ya no querrán seguir con la lectura. El tercero es que siempre tengan a la mano un buen diccionario, porque como en todos los idiomas siempre va a haber palabras que sean desconocidas para nosotros, por lo que está bien apoyarnos en un diccionario para buscar aquellas palabras que se nos llegan a complicar un poco. A mí me gusta utilizar un diccionario digital que se llama Word Reference, y es que este diccionario te da los diferentes contextos en los que se puede utilizar dicha palabra que estás buscando. Y siento que eso es mucho más fácil porque a la hora de leer solamente buscas el contexto en el que se está desarrollando la escena y ya te da el significado de la palabra.
Y el número 4 es anotar todo el vocabulario nuevo. Cuando empezamos a leer en inglés, siempre vamos a encontrar palabras que no conozcamos, por lo que es bueno anotarlas, ya que estas mismas palabras se pueden volver a repetir en otra parte del libro. Lo que pueden hacer con estas palabras es dividirlas en diferentes listas, por ejemplo, de conectores, de cosas, de lugares, de descripciones físicas y del humor de los personajes, entre muchas otras opciones que se les puedan ocurrir. Creo que de esta forma las pueden asociar y recordar mucho mejor. Ahora bien, vamos a pasar a las recomendaciones y vamos a empezar con el nivel principiante. Siento que lo más recomendable para las personas que se encuentran en este nivel es empezar a leer cómics, webtoons o libros que estén dirigidos a niños. Esto es porque el vocabulario es un poco más sencillo, aparte de que tienen el respaldo de las imágenes que los pueden ayudar a entender mejor el contexto de lo que está sucediendo en alguna escena. Además, tanto en los cómics como en los webtoons, los diálogos son muy cortitos, al igual que las descripciones. Entonces así no habrá algún problema de que se frustren porque ven un montón de texto y no le entiendan. Y con los libros para niños tenemos la ventaja de que la mayoría de estas historias las conocemos porque alguna vez las vimos ya hechas películas y crecimos con ellas. Por ejemplo, los libros de Roald Dahl son una buena opción para empezar porque él suele utilizar un vocabulario bastante sencillo y los párrafos no son muy largos. Aquí tengo Charlie y la fábrica de chocolate, la cual es una historia que la mayoría de nosotros ya conoce. Para el nivel intermedio tengo dos opciones y estas son Harry Potter y los Juegos del Hambre. Ambas historias hacen uso de un vocabulario bastante simple y también como ventaja son historias que ya conocemos. La cosa con Harry Potter es que nos va a introducir a palabras inventadas por la autora, ya que vamos a tener nombres de pociones y hechizos que probablemente podemos llegar a confundir con palabras en inglés, pero la ventaja de esto es que ya conocemos la historia y la mayoría de los fanáticos ya va a estar muy familiarizado con aquellas palabras que puedan estar un poco extrañas, así que no debería ser tan complicado. Lo que yo les recomiendo hacer, y es algo que yo hice en su momento la primera vez que lo leí, fue leer la copia en español y la copia en inglés al mismo tiempo para que si en algún momento me topaba con alguna palabra que no conociera, no recurriera exactamente al diccionario, pero a la copia en español para saber cuál era esa palabra que se me hacía muy difícil. Y entonces de esta manera podía recordarla cuando volviera a aparecer en el texto. Y de este otro lado tenemos los Juegos del Hambre, que en sí pues no tiene tantas palabras inventadas, sin embargo tiene detalles políticos muy marcados, los cuales tal vez puedan pasar desapercibidos si es que no los captan en el momento. No obstante, el no captar estos detalles políticos puede hacer que su experiencia al leer esta historia pueda no ser tan inmersiva, pero creo que eso no va a influir tanto en si les gusta la historia o no, porque la mayoría de nosotros la primera vez que leyó este libro pues éramos más chicos y no entendíamos como ese tipo de cosas, y eso no nos detuvo a que nos gustara tanto la historia de Katniss, pero tal vez leyéndolos en inglés pues sí se nos puedan ir uno que otro detallito. Por último tenemos el nivel avanzado, y en este siempre entran los libros clásicos, ya que siempre presentan complicaciones debido al estilo de escritura. Por ejemplo, tenemos a Jane Austen del siglo XVIII, a William Shakespeare del siglo XVI, y este libro que está muy cortito, que se llama Of Mice and Men,
Sin embargo, lo que sucede con este libro es que el escritor escribió todos los diálogos con acento sureño para que pudiéramos imaginar mejor cómo es que se expresan los personajes. Y si nosotros no estamos muy acostumbrados a este tipo de acento, se nos puede dificultar un poco al principio, ya que estaríamos descifrando qué es lo que quieren decir los personajes. La mayoría de estas historias ya se encuentran actualizadas a un lenguaje más actual. Sin embargo, eso no significa que no vayamos a batallar un poquito al inicio, ya que todavía no estamos acostumbrados a la forma de escritura de cada uno de estos escritores. Pero una vez que ya estamos bien acostumbrados, es bastante sencillo seguir el hilo de la historia. Eso ha sido todo por el video de esta semana. Espero que estos consejos les ayuden a que su introducción a leer en inglés no sea tan frustrante. En los comentarios díganme si ustedes tienen algún otro tip que se pueda implementar y que también nos ayude a mejorar nuestra lectura. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video. Por aquí les voy a estar dejando mis redes sociales para vernos un poquito más seguido y no olviden que siempre lo más importante es disfrutar de nuestras lecturas. ¡Nos vemos!